Hola chicos, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Bienvenidos a su clase de cuarto grado de Historia. Yo soy la maestra Vero y el día de hoy veremos el tema de las expresiones de la cultura mesoamericana. Bien, en este día de hoy vamos a aprender cómo estas expresiones de cultura mesoamericana han persistido todavía hasta nuestros días como base para la elaboración de herramientas que nos permiten resolver situaciones de la vida cotidiana. Para esta sesión vamos a necesitar nuestro libro de historia de cuarto grado, nuestra libreta de apuntes y nuestra lapicera completa. Vamos a utilizar nuestros colores. Van a ver la clase tan colorida que vamos a ver hoy. Bien, espero también que se ubiquen en un lugar bastante cómodo. Muy bien, entonces, en lo que ustedes buscan sus materiales y se acomodan en un lugar cómodo para disfrutar de esta clase, yo les voy a platicar un recuerdo que tengo de hace muchos años. Bueno, no muchos, pero sí algunos. Em, pues en una ocasión, cuando iba yo en la secundaria, me llevaron a visitar el planetario de la ciudad de Puebla, ¿sí? Varios de ustedes lo han de conocer. ¿Por qué? Pues porque van de paseo, van a hacer ejercicio, bueno, en oportunidades que han tenido con familia. Y en este lugar, durante la visita, nos transmitieron un documental que nos habla sobre las diversas manifestaciones de cultura que tuvieron los mesoamericanos hace muchísimos años. Una manifestación de cultura que tuvieron los mesoamericanos fue una forma de medir el tiempo. Y aquí tenemos un ejemplo del calendario azteca. Perdón, iba a decir maya, pero es azteca. Otro es la escritura. Los diferentes sistemas de escritura que fueron desarrollando las culturas mesoamericanas, que se basaba en símbolos, en signos y cuestiones que ellos sabían interpretar. Y otros aspectos muy curiosos y muy interesantes y de las que hasta la fecha todavía tenemos vestigios en nuestro presente. Y bueno, pues durante mucho tiempo eh, yo experimenté mucha curiosidad sobre estos temas, pero pues fui creciendo, me fui interesando por otras situaciones, otras temáticas y bueno, pues se me fue como que olvidando un poquito. Pero ahora que ya soy toda una maestra de cuarto grado, soy la maestra Vero con los chicos, descubro que tengo nuevamente la oportunidad de tocar estas temáticas y de compartir conocimientos con ustedes. Y, ¿por qué no?, satisfacer la curiosidad que de por sí yo tenía. Muy bien, entonces, vamos a recordar lo que son las culturas mesoamericanas que anteriormente ya las tuviste que haber visto en alguna clase anterior, para que podamos recordar qué culturas mesoamericanas dominaban en el territorio en el que ahora vivimos. Te invito a ver las siguientes imágenes. Para que vayamos entrando en temática, las culturas de Mesoamérica abarcaron desde el noreste de México hasta Centroamérica. Tienen grandes montañas y zonas tropicales. Hay abundante agua y tierras fértiles. Cada civilización mesoamericana tuvo características propias que a continuación vamos a recordar brevemente. La primera civilización fueron los olmecas. Recordamos que son los más antiguos. Existieron de los años 1200 al 400 a.C. Habitaron en las costas del Golfo de México, suroeste de Veracruz y al occidente de Tabasco, y su principal característica es que elaboraron el primer calendario de Mesoamérica. Seguimos con los mayas. De los años 200 después de Cristo y hasta el 900 vivieron en el sur de Mesoamérica y crearon un sistema de escritura y un calendario muy preciso, puesto que eran muy buenos astrónomos. Bien, continuamos con los teotihuacanos. Ellos existieron en el año 150 y hasta el 750 después de Cristo. Habitaron en lo que es el altiplano central de lo que ahora es México y fueron muy influyentes en la economía, en la política y en la arquitectura.
Seguimos con los zapotecas. Su máximo periodo de desarrollo se dio entre los años 250 y hasta el 900 después de Cristo y habitaron en lo que es el ahora actual estado de Oaxaca. Tenían su propio calendario y construyeron muchos edificios religiosos. Los mixtecos tuvieron su esplendor del año 900 después de Cristo y hasta 1521. Habitaron en Oaxaca, Guerrero y Puebla. Hicieron herramientas de obsidiana y desarrollaron técnicas de agricultura como terrazas. Los toltecas. Ellos existieron de los años 900 hasta el 1200 después de Cristo. Se establecieron en Tula, extendiéndose al centro de México. Eran agricultores, comerciantes y además utilizaban el sistema de tuberías de drenaje. Por último, los mexicas, que son la cultura más reciente, existieron de los años 1325 a 1521 después de Cristo. Ellos habitaron en la Cuenca de México y tuvieron una sociedad muy estructurada, además de que estaban muy interesados en la educación. Su principal característica es la gran ciudad de Tenochtitlán. Bien, entonces, estas culturas que tenían en común, que eran sedentarios, construían centros ceremoniales y cultivaban maíz, frijol y calabaza, además de que adoraban a muchos dioses y desarrollaron el sistema calendárico. Muy bien, entonces, todas estas culturas mesoamericanas, de alguna manera, tuvieron muchas manifestaciones culturales, ¿sí? Una de las primeras manifestaciones culturales, o si no es que de las principales, la escritura y el arte. La voy a poner aquí para que lo veamos muchísimo mejor. ¿Y cuáles eran esas manifestaciones de cultura y arte? Pues bien, tenemos los códices, que eran como los libros de los pueblos. Estos los elaboraban en papel, no era papel, era piel de animales o fibras vegetales, como el maguey. Y registraban ahí diversos sucesos importantes para su pueblo. La siguiente manifestación cultural son los mapas. ¿Para qué servían los mapas? Bien, los mapas los utilizaban para mostrar puntos de referencia y llegar de un lugar a otro o para contar simplemente historias. Bien. Después tenemos las pinturas murales. En las pinturas murales, los antiguos mesoamericanos registraban sucesos importantes en el área política y militar. Aquí, por ejemplo, tenemos ilustrado al parecer es una batalla, ¿sí? Que es un suceso importante en esa época. Después tenemos las estelas de piedra. Estas eran talladas y también de alguna manera registraban sucesos también importantes de la historia de sus civilizaciones y por lo regular se ubicaban en lugares que toda la gente pudiera verlos. Después tenemos la arquitectura, ¿sí? Tenemos la arquitectura. La arquitectura todavía se conserva hasta nuestros días y dan muestra del gran ingenio y de la gran exactitud que tenían los antiguos mesoamericanos para realizar sus construcciones, en particular sus templos. Arte plumario. Bueno, pues utilizaban plumas de aves, entre ellas el quetzal, y lo elaboraban arte plumario para hacer adornos como penachos, pecheras y adornos para la vestimenta. Después tenemos la orfebrería, a que casi no hemos escuchado esta palabra. Pues bueno, la orfebrería es el arte de manejar metales preciosos como el oro o la plata para elaborar adornos. Elaboraban anillos, aretes y adornos para la nariz. Después tenemos la escultura. La escultura la hacían en diversos materiales, en hueso, en concha, en barro, en piedra, y lo hacían en alto y bajo relieve. ¿Qué quiere decir esto? Que se marcaba la figura en la piedra con algún instrumento y se iba moldeando. Después tenemos la alfarería. En la alfarería es la elaboración de diversos artículos para, como contener líquidos o alimentos, y lo usaban para sus actividades cotidianas o para mostrar su estatus social.
Después de que ya vimos esta parte de la arte y la escritura, otra manifestación cultural que me gustaría mencionarte son las matemáticas, la astronomía y los calendarios. Pero para que vayamos viendo en qué consiste esto, te invito a ver la siguiente información. Mayas son una de las culturas prehispánicas más intrigantes de México y habitaron en lo que hoy es Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y parte de Centroamérica. Construyeron ciudades enormes con edificaciones casi del tamaño de un edificio de 25 pisos. Pero se pone mucho más interesante cuando piensas cómo es que hicieron para construir cosas tan altas hace más de 2000 años. Uno pensaría que estas grandes edificaciones con techos altísimos y decorados en todas las paredes se construían como viviendas, pero no, en realidad nadie vivía ahí. La mayoría de los mayas vivían alrededor del centro ceremonial y se agrupaban según su oficio, un poco como ahora se distribuye el centro de la Ciudad de México. Una calle de electrónica, una calle de joyería, una calle de telas. En fin, entonces, los centros de las ciudades con sus imponentes palacios y grandes templos servían para hacer ceremonias públicas y reunir grandes concentraciones de gente, algo así como nuestro Zócalo. Obviamente los palacios eran habitados únicamente por los gobernantes y los sacerdotes, y muchos de ellos al morir eran enterrados con sus familias en los templos como Paracal, que fue el gobernante más importante de Palenque, y como según los mayas la vida continuaba después de la muerte, enterraban a sus muertos con todo aquello que pudieran necesitar, como cosas personales y un montón de objetos valiosos y manjares que por la evidencia que existe probablemente consistían en frutas y plantas y un poco de carne de venado y por supuesto tamales. Y bueno, además de tener una idea de la belleza corporal muy particular, donde modificar la forma de sus cráneos y pintar sus dientes de negro era considerado hermoso, los mayas eran nacidos observadores del cielo y grandes matemáticos. Establecieron con exactitud la posición y la trayectoria de los planetas de nuestro sistema solar y desarrollaron tanto sus estudios que fueron los primeros en usar el cero posicional, o sea, que este concepto les permitió hacer operaciones matemáticas complejísimas, como para calcular fracciones o hacer cálculos infinitos y predicciones sobre la posición de los planetas a la altura de las que la NASA hace ahora. Hay muchas cosas más que descubrir sobre la cultura maya, sobre nuestras zonas arqueológicas, claro, pero también sobre lo que continúa presente en parte de nuestra vida cotidiana. Muy interesante la información que vimos en este video, ¿verdad? Bueno, pues como pudiste ver, los mayas eran una cultura muy avanzada en estas áreas. Se caracterizaron por el desarrollo de un sistema matemático con base en el número 20, que se conoce como el sistema vigesimal. Ahora, ¿cómo es que usaron este sistema vigesimal para dejar vestigio de otra manifestación cultural? Pues bueno, lo vamos a checar en este siguiente video que nos habla de la ubicación de los templos. La orientación de los grandes templos de Mesoamérica está relacionada con el tiempo. Reproduce la estructura del calendario usado en la región durante 3000 años. El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM resalta que no se ha encontrado nada parecido en otra parte del mundo. Esto es importante para entender el porqué de la disposición de muchas construcciones. Por ejemplo, el templo principal de Chichén Itzá, mejor conocido como el castillo. Muy bien. Entonces, después de que ya vimos esta información, encontramos que con base en su sistema vigesimal o sistema 20, los mayas fueron capaces de elaborar diferentes calendarios que les permitían conocer el movimiento o las fechas exactas de los ciclos de diferentes astros, como el caso de Venus, Sol, la Luna y también de las estrellas. Estos calendarios, estos registros de calendarios, también les permitían saber en qué momento también había cambios en las estaciones o en qué momentos del año el sol se ocultaba más temprano o más tarde para poder planificar ellos sus siembras y sus cosechas. Muy bien, después de que ya revisamos cómo es que los
las culturas mesoamericanas, sobre todo ahorita los mayas, han manifestado su conocimiento, encontramos que las matemáticas, la astronomía y los calendarios están muy relacionados con las festividades, ¿sí? Estas festividades se daban sobre todo para la época de la siembra y la cosecha, ¿sí? En la cuales realizaban rituales ofreciendo en sacrificio a personas para que llegara la lluvia. Y después, en otra manifestación cultural de sus festividades, eran los altares y las ofrendas a sus muertos, que en esa época los realizaban 2 veces al año, ¿sí? Cuando realizaban esas festividades a los muertos, ellos armaban altares y hacían ofrendas con muchos alimentos y muchas reverencias para recordar a sus muertos. Bien, ahora, ¿cómo es que se conseguía el alimento y cómo es que ellos evitaban de alguna manera curarse de ciertas enfermedades? Bien, tú me dirás, ¿qué tiene que ver estas festividades con lo que vamos a ver? Bien, pues en la agricultura y la herbolaria, ¿sí? Vamos a ver nuevamente otra parte de información que nos va a servir para entender en qué consistían estas prácticas. Las prácticas agrícolas. Dentro de las prácticas agrícolas encontramos que los mesoamericanos desarrollaron diferentes técnicas de agricultura, entre las cuales se encuentran primero las chinampas, que son parcelas construidas sobre lagunas de agua dulce y como tiene agua cerca todo el tiempo, pueden producir muchas cosas, así que los campesinos podían sembrar y cosechar todo el año y así producían alimentos. Es una técnica que en Mesoamérica fue perfeccionada por los mexicas en el periodo posclásico. Después vienen las parcelas en el bosque. Entonces, las parcelas en el bosque las construían o las habilitaban los pueblos que vivían cerca de tierras boscosas y lo que hacían es que cortaban en un espacio pequeño los árboles que habían ahí para así poder sembrar. Estas extensiones de tierra las usaban solo 1 o 2 años y después las dejaban para que la tierra descansara, recuperara sus nutrientes y pudieran sembrar ahí después de algún tiempo. El riego artificial son como pequeños ríos y en las partes de Mesoamérica donde había ríos, lagos o arroyos, la gente que vivía cerca se dio cuenta de que podían construir canales, diques y hasta pequeños lagos para almacenar el agua y así podían regar sus milpas todo el año y obtener muchísimos más alimentos. Las terrazas. Las personas que vivían en lo que se conoce como cerros construían terrazas que son como escalones, ¿sí? En las laderas de los cerros. Así ganaban terreno donde podían sembrar y mantenían la humedad de la tierra y además evitaban la erosión. La roza y quema. La roza y quema es una técnica de agricultura que consiste en que hay que cortar los árboles y pequeñas plantas de un espacio y luego dejar que se sequen, es decir, hacer la quema y un pequeño incendio controlado y así el terreno está listo para ser sembrado. Otras técnicas que utilizaban, o lo que considera técnicas, son las herramientas que utilizaban para la agricultura. Utilizaban hachas, bastones, palas y muchos de estos tenían, se utilizaba la obsidiana como material cortante para ir arando la tierra. En este caso, los campesinos lo hacían a mano con estas herramientas y, en algunos descubrimientos se ha podido constatar que tenía aleaciones de cobre estas herramientas. Bien, la herbolaria. La herbolaria es una técnica que consiste en seleccionar ciertas plantas o también hasta ciertos alimentos que nos pueden ayudar a curar algunas dolencias. La herbolaria es la parte de la medicina mesoamericana en la que se combinan estas hierbas o plantas con fines medicinales, es decir, que usaban plantas para curar enfermedades, haciendo clasificación según el padecimiento y los síntomas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de plantas que utilizaban los antiguos mesoamericanos. Tenemos una plantita que se llama jalapa, guayacán, zarzaparrilla, valeriana, árnica y papaya. El conocimiento se pasaba de padres a hijos, o sea, los papás que habían ejercido el oficio de herbolarios enseñaban a sus hijos y a su vez sus hijos practicaban el mismo oficio.
En esa época, las personas que se dedicaban a conocer el uso de las plantas se les llamaba tititsi. Muy bien. Entonces, la agricultura y la herbolaria son manifestaciones importantísimas de la cultura mesoamericana y junto con las demás nos permite saber que, pues bueno, muchas de estas herramientas que se han utilizado siguen siendo todavía muy útiles hasta la vida actual. ¿Cómo podemos encontrar que estas manifestaciones culturales son importantes o la base de herramientas para resolver la vida cotidiana? Pues bueno, hay que voltear a nuestro alrededor. Usamos calendarios, usamos un sistema de escritura, usamos la medida del tiempo. Tal vez no de la misma manera o no con los mismos sistemas que lo hacían ellos, pero sí significan una base para resolver diversas situaciones de la vida cotidiana. Pues te quiero dejar esta frase. El conocimiento se transmite de generación en generación, permite que se conserve y que no se pierda. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, te quiero invitar a que seas como los mesoamericanos, que seas curioso, que seas creativo, que seas ingenioso y que busques la manera siempre de obtener conocimiento de los temas que te interesen, no solamente de historia, sino de buscar la manera siempre de seguir en el conocimiento. Me alegra mucho haber terminado esta sesión contigo. Recuerda, yo soy la maestra Vero, te mando muchos saludos y los docentes en Puebla somos la base de la educación. Por la cultura de México, te mando muchísimos saludos y que la pases de lo mejor. Muchas gracias.